Los orígenes de este inmenso avión se pueden rastrear hasta los oscuros días del verano de 1940. Francia esperaba mantener al ejército alemán fuera de sus fronteras gracias a la inmensa línea Maginot. Pero finalmente, esto resultó ineficaz, ya que las tropas alemanas lo rodearon invadiendo los Países Bajos por todas partes, utilizando los transportes Junker Ju-50 y 2 para lanzar paracaidistas y mantenerlos abastecidos. El resultado fue una victoria asombrosa que incluso sorprendió a muchos de los líderes alemanes por la rapidez con la que cayó Francia. Pero el problema ahora era que Gran Bretaña se negaba a aceptar el dominio alemán en Europa occidental, como Hitler había esperado, y juró continuar la guerra, lo que requería que el Führer ordenara una invasión de Gran Bretaña. La Operación León Marino fue un plan apresurado concebido mientras la Luftwaffe alemana luchaba contra la Real Fuerza Aérea por el control aéreo sobre Inglaterra. Se esperaba que las unidades aerotransportadas tuvieran un papel clave en la invasión de Gran Bretaña, pero con el Canal de la Mancha como obstáculo para los refuerzos, el esfuerzo logístico sería enorme. Como tal, la Luftwaffe se acercó a las empresas Junkers y Messerschmitt para producir nuevos aviones de carga pesada, específicamente para este tipo de operación. Las especificaciones eran extremadamente exigentes para 1940, ya que se requería que el avión transportara ya sea un cañón antiaéreo de 88 milímetros o un tanque medio Panzer III Hummann-100. Muy rápidamente, se decidió que para aliviar la carga de los fabricantes y reducir costos, el papel podría ser cumplido por un planeador en lugar de un avión propulsado. Junkers presentó su Ju-322, que utilizaba una construcción totalmente de madera, como era el caso con muchos planeadores militares de la época, mientras que Messerschmitt adoptó un diseño con estructura de acero revestido en tela para el fuselaje y alas de madera. La Luftwaffe finalmente seleccionó el diseño de Messerschmitt y originalmente lo designó como ME-263, antes de decidirse por el ME-321. Este primero despegó el 25 de febrero de 1941. Incluso según los estándares de hoy, las especificaciones del ME-321 son impresionantes. El avión tenía una envergadura enorme de 55 metros, una longitud de 28.45 metros y tenía una altura de 10.5 metros. Para referencia, esto lo hacía casi tan largo como un moderno transportador 130J Super Hércules, mientras que su envergadura era considerablemente más larga, poseyendo 15 metros adicionales. Para transportar cargas de gran tamaño, el fuselaje adoptó un diseño bulboso, que también podía ser reconfigurado para llevar 2 cubiertas de hasta 200 soldados, y la carga se cargaba a través de 2 grandes puertas en la nariz, que se alimentaba por una rampa. Se podían transportar hasta 21.800 kilogramos de carga, esto siendo casi 3.000 kilogramos más que un C-130J. Al principio, el tren de aterrizaje del Me-321 fue diseñado para desprenderse tras el despegue, por lo que el avión aterrizaba deslizándose sobre patines. No es raro para los planeadores, pero las versiones posteriores usarían un tren de aterrizaje fijo, haciendo los aterrizajes más seguros. Sin embargo, aterrizar el ME-321 era solo la mitad de la batalla de operar este titánico avión. Primero, tenía que elevarse al aire, y como todos los planeadores militares de la Segunda Guerra Mundial, esto implicaba ser remolcado al aire por un avión con motor. En el caso del ME-321, el avión tractor preferido era el avión de pasajeros Junkers Ju-90, pero simplemente no había suficientes de estos para soportar la flota de ME-321, por lo que se buscaron algunas alternativas radicales. Una de estas soluciones se encontró en la forma de usar 3 cazas Messerschmitt Bf-110-1 conectado al fuselaje y uno en cada ala para remolcar el avión en el aire, que a su vez ayudaría en los esfuerzos gracias a 8 cohetes propulsores de peróxido de hidrógeno atornillados debajo de las alas. Fue una operación extremadamente compleja que requería una coordinación perfecta de todos los involucrados, ya que un movimiento incorrecto podría significar un desastre, como se demostró trágicamente al principio de la carrera operativa del planeador, cuando los cohetes de una aeronave fallaron al dispararse en equilibrio, desviando el gigantesco avión de su curso y arrastrando los aviones de remolque con él. En el consiguiente accidente, murieron 9 aviadores y 120 infantes de marina, convirtiéndolo en el peor desastre aéreo de la historia hasta la colisión aérea en Nueva York en 1960. Otra opción era el Heinkel H-111Z. Sí, es exactamente lo que parece. 2 bombarderos bimotores Heinkel HE-111 unidos por un quinto motor en el medio. El HE-111Z era la mejor opción cuando el Ju-90 no estaba disponible.
Sin embargo, nuevamente, no había suficientes de ellos para apoyar las operaciones de ME-32. Solo se construyeron 12, y 8 serían destruidos durante el curso de la guerra, ya sea siendo derribados o atrapados por aviones aliados en tierra. Una vez en el aire, los problemas para las tripulaciones de estos impresionantes aviones continuaban. Sin controles de vuelo motorizados al inicio, el enorme avión era difícil de manejar, por lo que se añadió un segundo piloto y ayudas motorizadas para los flaps de borde de fuga. Liberado del remolcador o remolcadores en el caso del Bf-1, 10S era muy lento, siendo un blanco fácil para un avión de combate moderno al entrar en servicio en 1941. Aunque tenía hasta 4 ametralladoras de 7.92 mm, estas eran picaduras de abeja en comparación con los cañones de 20 milímetros que utilizaban los Spitfires de la Real Fuerza Aérea de 350 mph, por lo que solo podía usarse efectivamente cuando la Luftwaffe tenía total supremacía aérea sobre el área operativa, o de noche en las primeras etapas de la guerra. Se construyeron finalmente 200 ejemplos del Me, que se conoció como el Gigant o Gigante, y entraron en servicio justo a tiempo para apoyar la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Los planeadores se formaron en escuadrones especiales de planeadores pesados, inicialmente compuestos por 6 ME-200, 21 y 12 remolcadores Bf-110. Y aunque el alto mando alemán elogiaba su capacidad de elevación pesada, el uso operacional de la aeronave reveló aún más deficiencias. El uso de Bf-110 como remolcadores resultó en un consumo de combustible más alto de lo normal para el caza de 2 motores, lo que resultó en un alcance significativamente reducido para el ME-321 a solo 250 millas de su base, lo que fue un impedimento importante al intentar apoyar la invasión de la vasta Unión Soviética. Además, muchos resultaron dañados en accidentes de aterrizaje, ya que los pilotos calculaban mal su aproximación, pero al ser planeadores no podían dar una segunda vuelta. Sin embargo, el liderazgo alemán aún creía en las capacidades del diseño, y para ellos la respuesta era obvia. El Me-321 necesitaba sus propios motores. Los planes para transformar el Me-321 en un avión propulsado comenzaron casi inmediatamente después de su introducción al servicio. La pregunta era, por supuesto, ¿qué motores ajustarle? Y siendo un avión tan pesado, se iban a necesitar al menos 4 para cada estructura de avión. En 1941, los líderes alemanes estaban cada vez más preocupados por la producción de motores aéreos para la Luftwaffe. Las líneas de montaje necesitaban producir miles de plantas de energía para ayudar a reemplazar los aviones perdidos, introducir modelos más nuevos para mantener el ritmo con los aliados, y en contra de esto estaba la competencia por suministros con otras ramas del ejército alemán, sin mencionar la interrupción de la producción por los bombardeos de la Real Fuerza Aérea. Por lo tanto, los alemanes decidieron buscar en otro lugar plantas de energía para limitar el impacto en el estancamiento de los motores alemanes en el Me-321. Habiendo capturado la industria aeroespacial francesa, encontraron un motor adecuado en la forma del motor radial francés GR-14N, que producía 1.164 caballos de fuerza, y comenzó el trabajo para convertir un solo ME-321 para ser impulsado por 4 GR-14Ns. Este nuevo avión fue rediseñado como el ME-323 e heredó el nombre gigantesco de su predecesor sin motor. Sin embargo, pronto se descubrió que también había heredado algunos inconvenientes de su predecesor. Aún requería asistencia para despegar, pero sus propios motores le permitían volar más lejos y seguro, pudiendo regresar a la base de ser necesario. Sin embargo, nuevamente, el ME-323 era dolorosamente lento, con una velocidad máxima de solo 130 millas por hora, por lo que el avión fue rediseñado nuevamente, produciendo el ME-323-500, que contaba con un conjunto extra de motores, llevando el total a 6. Esto alivió en cierta medida los problemas de rendimiento del avión, pero nuevamente todavía se utilizaban cohetes para ayudar en los despegues. Los pilotos reportaron varios problemas con los motores franceses al entrar en producción a inicios de 1942 principalmente en cuanto a fiabilidad, y muchos vuelos terminaron perdiendo un motor mientras luchaban por mantener al gigante en el aire. Además, si se dejaban inactivos por un tiempo, tendían a incendiarse desagradablemente al rearrancarlos sin las precauciones adecuadas. Sin embargo, los pilotos los elogiaron por ser lo suficientemente potentes para mantener el control de la aeronave, incluso si se perdía hasta la mitad en vuelo, siempre que no estuvieran todos en un ala.
Dependiendo de lo que se transportaba, el alcance era más del doble que el de un Me-321, cuando era remolcado por 3 Bf-110, siendo mucho más útil 600 millas. Reconociendo su vulnerabilidad ante los cazas enemigos, los ingenieros de Messerschmitt armaron la aeronave con 5 ametralladoras defensivas de 13 milímetros, manejadas por 2 artilleros dedicados, así como el operador de radio y los 2 ingenieros de vuelo, quienes ayudaban a los pilotos a mantener los 6 motores en vuelo. Reconociendo que esto todavía era insuficiente, Messerschmitt jugueteó con la idea de crear una variante de escolta dedicada, cuyo papel principal sería defender un vuelo de Me-323S de un ataque enemigo. Apodada la M323E2WWT, esta variante de cañonera contaría con una nariz rediseñada, incorporando una torreta armada con cañones de 20 milímetros, 2 torretas de ala adicionales con cañones, y hasta 10 ametralladoras montadas en puntos clave a lo largo de la aeronave. ¿Qué tan efectiva habría sido esta propuesta? Sigue siendo un debate para los historiadores de la aviación, ya que a pesar de que se construyeron 2 prototipos, cada uno de los cuales requería una tripulación de 21 aviadores para manejar todas las armas, la Luftwaffe no persiguió el concepto, en su lugar confiando en escoltas de cazas tradicionales. (15) Me-3-2 fueron convertidos en Me-3-2 antes de los nuevos ejemplos construidos. Comenzaron a salir de las líneas de montaje, y en total se completaron 213. El primero entró en servicio en 1942. En ese momento, las fortunas comenzaban a cambiar, especialmente en el norte de África, donde los barcos y aviones aliados estrangulaban las líneas de suministro alemanas a través del Mediterráneo. Se decidió utilizar la gran capacidad de carga del Me-323 para realizar suministros. Saltos hacia el Afrika Korps de Rommel a través del Mediterráneo. Cruzar el Mediterráneo en grupos con escoltas de cazas pesados, volando los transportes pesados que apenas podían alcanzar 136 millas por hora, era un momento estresante para las tripulaciones, sabiendo que las fuerzas aéreas aliadas se estaban fortaleciendo ahora que los Estados Unidos estaban participando en la lucha, y a pesar de la protección de los cazas, los Me-323 sufrieron pérdidas espantosas. Demostrando su vulnerabilidad, algunos incluso se perdieron ante las armas defensivas de los aviones de patrulla marítima que se toparon con ellos. El peor día para las tripulaciones del Me-323 fue el 22 de abril de 1943. Se reunió una formación de 27 Me-323 sobre el estrecho de Sicilia, escoltados por los Bf-109 de la Luftwaffe y los cazas C-202 italianos. Esta vista impresionante era parte del esfuerzo desesperado de la Luftwaffe para llevar combustible al Afrika Korps, que estaba siendo efectivamente sometido al hambre por el bloqueo aliado del mar Mediterráneo. Habiendo detectado la formación, los aliados enviaron una fuerza de Spitfires de la Fuerza Aérea Sudafricana y Kitty Hawks B-40 suministrados por los estadounidenses para interceptarlos. Encontrar a los alemanes volando en una inmensa formación en 5 llevó a los pilotos aliados a describirlos como una bandada de gansos. Los cazas de la South African Air Force se lanzaron sobre ellos y sus escoltas cerca de Cabo Bon en la costa tunecina. Fue una masacre. 21 de los gigantes voladores fueron destruidos en la refriega que siguió, dejando solo a 6 para llegar cojeando a su destino. Sin embargo, es crucial enfatizar que este desastre no puede imputarse totalmente a las carencias del Me-323. 4 días antes, en la misma vecindad de este enfrentamiento, los pilotos aliados atacaron a una fuerza de 100 transportes Ju-52 y sus escoltas, destruyendo más de la mitad de ellos. La superioridad aérea aliada era demasiado fuerte en este momento, y después de estas derrotas, los alemanes recurrieron solo a vuelos nocturnos. Pero esto ofreció poco respiro, ya que los cazas nocturnos aliados guiados por radar los atacaron con el mismo vigor que durante el día. Menos de un mes después, el Cuerpo de África se rindió, poniendo fin al desafío del Mediterráneo, permitiendo que la fuerza Me-323 se transfiriera para apoyar el Frente Oriental, donde el Ejército Rojo estaba haciendo un progreso lento pero constante en repeler a los invasores del eje. Aunque se apreciaba su capacidad para levantar cargas pesadas, la Luftwaffe había perdido la confianza en el Me-323, por lo que intentó mantenerlos operando lo más lejos posible de las líneas, convirtiéndolos en un recurso de segunda línea. Se estaban haciendo esfuerzos para abordar los problemas del avión, especialmente a medida que la guerra se volvía más desesperada, y los ingenieros de Messerschmitt produjeron una amplia variedad de propuestas que iban desde lo funcional hasta lo extremo.
Para abordar la falta de potencia de los motores franceses, se propuso reemplazarlos por otros alemanes más potentes, como el Jumo 211, pero estos no lograron pasar de la etapa de prueba. Quizás la propuesta más fascinante implicaba replicar cómo Heinkel fabricó el G111Z, con dos M323 siendo unidos por las alas. Pero esto nunca se materializó, y en abril de 1944, los pedidos de nuevos aviones fueron cancelados para desviar los recursos a la producción de cazas. La pérdida y la falta de piezas de repuesto significaron que, aunque se utilizaron intensivamente hasta que ya no pudieron volar más, para finales de 1944, el Gigant había sido completamente retirado del servicio y desechado. Lamentablemente para los historiadores y los entusiastas de la aviación por igual, hoy en día solo sobrevive un ejemplo completo, aunque como un naufragio en el mar cerca de la Maddalena, una isla italiana. Es difícil juzgar los méritos del Me-323, ya que a pesar de sus grandes pérdidas y deficiencias como avión, fue capaz de mover grandes cantidades de equipo más rápido que en tierra o por mar. Como avión de transporte, podía hacer el trabajo para el que fue diseñado, y si los alemanes hubieran podido establecer una defensa efectiva del avión, entonces habría sido un recurso muy útil. Desafortunadamente para la Luftwaffe, llegó en un momento en que los aliados estaban arrebatando la superioridad aérea a ellos, dejando al Gigant incapaz de cumplir su verdadero potencial. Sin embargo, es interesante reflexionar sobre cómo el avión con motores más potentes podría haber impactado en el mundo de la aviación civil, particularmente con el auge del transporte aéreo de mercancías que se experimentó en la era inmediatamente posterior a la guerra, ya que simplemente no había nada más como él en el cielo durante muchos más años por venir. Y ahí tienes la historia del Gigante del cielo.